Buenas noches, comunidad. Les doy una cordial bienvenida a este jueves de misterio, jueves 21 del mes de marzo del 2024, en este espacio donde a manera de relato tocaremos temas paranormales relacionados al terror y al misterio, como lo son fantasmas, apariciones, brujería, fenómeno ovni, criptología, maldiciones y demás temas relacionados al terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy traigo hasta ustedes una serie de relatos que en cada uno de ellos encontrarán esa particular esencia de terror. Hoy traemos una canasta de relatos que nos dejarán al filo del asiento, pues ellos nos traen este tinte de terror, de miedo, en el que tal vez esta noche, antes de irse a dormir, puedan vivir en carne propia algo paranormal. Vayamos con este primer relato. Era una noche fría de invierno. Mario salió de su trabajo, como siempre, pero esta vez tenía algo planeado en mente. Se dirigió al cementerio para visitar a su padre, que había fallecido hace 5 años atrás. Ya en carretera se vino una fuerte lluvia cuando él se encontraba a la mitad de camino, y fue en ese momento que notó que la carretera estaba cerrada por el clima. Él estaba decidido a llegar al panteón, por lo que optó por tomar el camino de tierra. Nunca había tomado ese camino, así es que el paisaje era totalmente desconocido. A lo lejos divisó una figura humana caminando bajo la lluvia. Al ir avanzando se percató que efectivamente era una persona con abrigo. También tenía un sombrero y un paraguas. Él caminaba bajo la lluvia y al acercarse a esta persona, Mario detuvo su carro, bajó el vidrio y le preguntó si deseaba subir para evitar que la lluvia lo mojara. En ese momento, un rayo iluminó el paisaje y el rostro de aquel hombre se mostró de una forma calavérica. Mario no podía dar pie a lo que estaba pasando y talló sus ojos nuevamente para ver a aquel hombre. El rostro de él era una persona, tenía aproximadamente 50 años. Aquel hombre solo asintió con la cabeza y subió al vehículo. Ya en el carro, el extraño hombre le preguntó hacia dónde se dirigía Mario. Él le dijo que al panteón, a visitar a su padre. Acto seguido, el hombre le preguntó si lo extrañaba mucho. Mario asintió con un tímido gesto de afirmación, moviendo la cabeza. Este extraño hombre le dijo: yo te puedo ayudar, solo tienes que hacerme un favor. Mario estaba incrédulo y a la vez intrigado, a lo que él respondió: ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquel hombre, con una voz gruesa, le dijo: fácil. Una vez que llegues al panteón, tienes que buscar la tumba que lleva por nombre Samael, la oscuridad de las tinieblas, y pasar la noche entera recostado sobre su tumba. ¿Aceptas? Mario estaba muy desolado y triste por la muerte insuperable de su parte. Aunado a esto, nadie lo esperaba a su casa, por lo que se armó de valor y le preguntó nuevamente: solo busco la tumba de esta persona y paso la noche ahí. ¿Y después qué? Aquel hombre le contestó: si eres capaz de sobrevivir, en cuanto cante el primer gallo, tú podrás ver a tu padre nuevamente. Pero si fallas, quedarás atrapado ahí para siempre. A la llegada del panteón, la lluvia había desaparecido por completo. Mario aparcó el carro y se dispuso a iniciar la búsqueda cuando este hombre le comentó: casi lo olvida. Si aceptas, debes ofrecerme alguna pertenencia tuya. Tómalo como una garantía. Dame tu abrigo. Mario dijo que estaba bien
entregándole su abrigo. Aquel hombre continuó diciendo: sellemos nuestro pacto, escribiendo nuestros nombres en la tierra. Había una lápida abandonada y destruida. Se acercaron a ella y Mario fue el primero en escribir su nombre. Acto seguido, el hombre escribió unos jeroglíficos fuera del entendimiento de Mario. Sin perder más tiempo, Mario le entregó su abrigo y se dispuso a buscar la tumba mencionada. Pasó alrededor de una hora cuando Mario encontró la tumba que habían pactado. Se acomodó sobre ella y esperó a que pasara la noche. Aquella noche era muy fría, pero Mario no tuvo más opción que encorvarse y tratar de mitigar el frío, ya que había entregado su saco a este hombre. Estaba cayendo él en un sueño profundo cuando de repente vio a su padre, que le decía: hijo, ¿qué haces aquí? No está bien, debes irte en este momento. Mario se despertó abruptamente, pero pudo notar que solo había sido un sueño. Aún era de madrugada y no había cantado el gallo, por lo que se acomodó nuevamente y se quedó dormido. A la mañana siguiente se despertó y notó que era un día con mucha neblina. Se levantó de la tumba y buscó la salida, caminando entre las tumbas sin encontrarla. En determinado momento observó que había mucha gente, pero algo extraño había en ellas. Todas ellas estaban vestidas de negro y entre la multitud pudo notar un rostro familiar. Era su padre, que lo observaba a la distancia. Este se veía triste. Mario salió corriendo a sus brazos, pero no lograba alcanzarlo, y a medida que avanzaba su padre, este se retiraba. Mario no comprendía la situación. ¿Por qué su padre se alejaba cuando él intentaba acercarse a él? En ese instante, un vapor separó a la multitud que estaba reunida en una tumba abandonada y destruida. La misma donde Mario firmó aquel pacto con su nombre la noche anterior. De repente, este vapor se transformó en el extraño hombre con el que había pactado la noche anterior. Este caminó hasta Mario y le dijo: muy bien, Mario, perdiste. Pero alégrate, pudiste ver a tu padre una vez más. Ahora tú me perteneces. Te quedarás atrapado aquí con todas estas almas por la eternidad. Un balde de agua fría cayó sobre Mario. Estaba confundido. ¿Qué había pasado? Él estaba seguro que había ganado. Había visto a su padre. Él levantó la vista nuevamente hasta donde estaba su padre, allá a lo lejos, pero ya no lo pudo ver. En cambio, lo que sí pudo ver es salir entre la neblina a una ambulancia. Esta ambulancia se dirigía hacia una tumba. Mario se acercó solo para ver cómo aquellos hombres montaban su cuerpo en una camilla, que ahora Mario estaba muerto. Ahí fue cuando Mario lo entendió todo. Cayó en las trampas del maligno. Él trató de aceptar que hizo un pacto con el demonio. No hubo un contrato en papel, pero sí lo firmó, pues escribió su nombre en la tierra de Panteón. Aquel demonio usó sus artimañas para que Mario perdiera al quitarse ese abrigo. Se aprovechó de aquel pobre chico desolado y ansioso de ver a su padre. Mario hizo hasta lo imposible para volver a ver a su padre, y es cierto, lo vio aquella mañana por un instante, sin saber que sería la última vez que lo vería, porque su padre ascendió al cielo, mientras que él está atrapado por una eternidad. Esta siguiente historia
empieza en un pequeño pueblo, muy alejado de la ciudad, en el cual vivía Valeria y Alexander. Ellos eran una pareja, los cuales siempre eran vistos juntos y muy pocas veces los veían separados. Se dice que el amor que se tenía era tan grande que llenaba de envidia a todos, incluso a sus familiares, más a los de Valeria, los cuales empezaron a envenenar su mente diciendo cosas malas de Alexander, inventando chismes de él. Esto último llevaría a que Valeria entrara en una depresión muy fuerte, lo cual se volvió muy peligroso, ya que ella toda su vida había sufrido problemas en su corazón, lo cual empezó a causarle preinfartos. Con el tiempo, ese gran amor que tenían se desvaneció, ya que ella comenzó a tratar mal a Alexander, quien a pesar de dar todo y amarla con locura, aquella princesa ya le había perdido el amor. Una mañana común y corriente, la hermana de Valeria le dijo mentiras sobre una conversación que nunca tuvo con Alexander, la cual la llenó de dudas, causando una gran discusión entre ella y Alexander, a lo cual Valeria sufriría un ataque cardíaco, debido a lo lejos que estaba un hospital. No se pudo hacer nada y Valeria murió en los brazos de Alexander. Eso lo destrozó, causándole una fuerte depresión que lo llevaría a sufrir múltiples intentos de suicidio. Jamás lo logró y totalmente decidido, tomó la más horrible decisión de su vida: hacer todo lo posible por traerla de nuevo a la vida. Alexander haría lo que fuera por verla una vez más. Él se dirigió con una bruja a la cual todos en el pueblo le temían debido a que se decía que ella tenía contacto con el mismo diablo e incluso era la responsable de múltiples muertes en aquel pueblo. Alexander llegaría a la casa de dicha bruja y le entregaría todo el dinero que había ahorrado toda su vida, incluso el anillo de bodas que le había dado a Valeria, pero aquella bruja no aceptó. Ella, en cambio, lo hizo completamente gratis. Fue así que inició con un ritual en el que se hizo presente el diablo. Este habló con Alexander, tan solo haciéndole una pregunta: ¿por qué haces esto? Él contestó: porque sin ella no puedo, no por costumbre, no por necesidad. Es porque ella es parte de mí y sin ella mi vida no tiene sentido. Mi vida se encuentra vacía. Siento que todo ya está acabado y que solo deambulo por el mundo esperando el momento de partir. El diablo, con una sonrisa, chasqueó los dedos. Valeria apareció desnuda en el suelo, estaba muy confundida y temerosa. Alexander la llevó a su casa y sin saber lo que llevaba en brazos, pues no era su esposa. Alexander la bañó y la vistió, ya que ella parecía no recordar nada, y a pesar de eso, la felicidad de Alexander era tan grande que a él no le importaba. Tan solo quería seguir teniéndola en su vida. Sin embargo, todo estaba por cambiar. A los días, Valeria dejó de comer. Ninguna de las cosas que Alexander preparaba o buscara eran del agrado de Valeria. Fue ahí que él iría a visitar a la bruja y preguntarle qué debía hacer. Ella le respondió que lo único que comería era carne humana. Alexander se negó y dijo que no podría creer eso, a lo que la bruja le respondió nuevamente: entonces la verás morir una vez más. Una inmensa culpa se apoderó de él,
Y es que tener que perderla una vez más era algo que no estaba dispuesto a afrontar. Fue ahí que tomaría la peor decisión. Mientras caminaba por la calle, se encontraría con un niño sin hogar. Alexander lo convenció de ir a su casa, ya que le ofreció quedarse unos días y darle todo aquello que quería. Pero al momento de cruzar la puerta, Alexander lo golpeó. Este perdió el conocimiento. Lo cargó y lo llevó hasta el cuarto de Valeria y lo dejó ahí. Empezó a escuchar cómo devoraba a este menor. La culpa de lo que había hecho, de lo que hicieron con Alexander, hizo que comenzara a llorar. Al entrar a la habitación, Valeria se puso de pie y fue hacia él para abrazarlo y decirle que lo amaba y que siempre estarían juntos. Desde ese momento, Alexander comenzó a hacer eso cada que ella se lo pedía, teniendo que llegar a un punto de traer incluso hasta infantes de brazos, que a ella se le antojaba comer diferentes clases de personas. Alexander había dejado de comer por el asco que le causaba ver a Valeria comiendo a aquellas personas, por lo cual perdió gran cantidad de peso y también perdió la manera de sonreír, ya que aunque su deseo era de estar con Valeria, estaba arrepentido y sentía culpa, y que esta culpa aumentaba más día con día. Todo estaba por empeorar, ya que Valeria lo convenció de empezar a comer lo mismo que ella. Y así fue durante semanas. Él lo hizo hasta que en el pueblo ya no soportaban más desapariciones y se inició una búsqueda, entrando a cada casa, y estos, al estar en el hogar de Alexander, se encontrarían con una escena digna de una película de terror. Y es que al ver a ambos comiendo carne humana, se llenarían de tanto miedo que en el lugar de luchar contra ellos dos, huyeron dejando todo atrás. Muy pocas personas se quedaron en aquel pueblo, y los que se quedaron corrieron con la misma suerte, pues cada uno de ellos fue asesinado y devorado por ellos. Lo peor estaba por comenzar, pues cuando se dieron cuenta que ya no quedaba nadie en aquel pueblo, el hambre de Valeria no podía ser saciada con nadie más. Por lo tanto, Alexander comenzó a cortar partes de su propio cuerpo para alimentarla. Pero esa noche él despertaría en la madrugada y al salir de la cama notó que ella no estaba. Al salir de la casa miró una luz proveniente de donde venía la bruja. Él corrió hacia ese lugar para darse cuenta de todo lo que había pasado. Y es que en ese momento Valeria cambiaba de forma y de su boca parecía regurgitar algo, y no era carne, sino que eran las almas de las personas que había matado. Y ahí él se daría cuenta de lo que el diablo le dio, pues jamás fue su esposa. Él corrió de vuelta a la casa, escribió una carta resumiendo lo que había pasado para después tomar su escopeta e ir a quitarle la vida a quien creía que era su esposa. Lo que pasó después es un misterio, ya que en aquel pueblo tan solo se encontró el cuerpo de Alexander sin ningún rasguño ni señales de ser asesinado, como si hubiera muerto de forma natural. Pero esto, ¿cómo podría pasar con alguien de 35 años y que no tenía ninguna enfermedad que pudiera causarle la muerte, dejando así inconcluso lo que
pasó con Valeria, o mejor dicho, con aquella criatura. Había dudado bastante en contar mi experiencia debido a lo asquerosa y grotesca que es. Hace algunos años conseguí un trabajo como afanadora de un hospital. Me habían asignado al área de cirugía para ayudar a una señora de nombre Delia. Esto debido a que era una área bastante ajetreada. Aunque rara vez descansábamos, me había acostumbrado rápidamente al ritmo de trabajo. Lo malo es que debíamos rotar turnos y por ende me tocaba una semana en el día y otra semana en la noche. La señora Delia y yo nos llevamos de maravilla, también con todo el personal. Por eso imagino que se atrevieron a pedirnos que cubriéramos también el área de la morgue. Lamentablemente, en aquel primer día había ocurrido un fuerte accidente donde los involucrados eran unos jóvenes entre 19 y 25 años. Al llegar pudimos ver cómo bajaban los cuerpos de dos chicos y una chica que habían perdido la vida de camino al hospital. Para lo cual comenzó algo que creímos que en un instante era algo aislado, pero se convertiría en algo más grotesco y repugnante conforme me enteraba más de aquello. En aquel primer momento, uno de los camilleros tocó el seno de una de las fallecidas. Otro camillero hizo un gesto de desaprobación, pero no le dijo nada. Yo podía ver la lujuria en sus ojos mientras el doctor firmaba el ingreso de los cuerpos. Aquel sujeto se llamaba Jaime, y a mi parecer le faltaban manos para tocar a las jovencitas. No fue hasta que el doctor volteó a verlo, muy enfurecido, le pidió que se retirara del lugar. Yo me acerqué muy disimuladamente a bajarle la blusa que aquel malnacido le había subido para tocarle. La señora Delia llegó y comenzó a platicarme que aquel hombre llevaba muchos años trabajando ahí y que había ciertos rumores sobre los extraños gustos de él. Yo le pregunté que a qué se refería con eso. Ella me comentó que algunos rumores decían que ese desgraciado tenía intimidad con los pobres muertitos. Yo le dije que eso no podía ser posible, que en aquel lugar no dejarían que algo tan delicado pasara desapercibido. Me comentó que solo eran rumores que dice la gente, pero en un tono algo sarcástico. Pero lo que sí sabía era que aquel hombre tenía trabajando muchos años ahí, ya que su tío era el director del hospital, y que cualquiera que le dijera algo, lo corrían de aquel hospital. Le comenté a doña Delia que de seguro por eso les pedían que hicieran el aseo en la mañana para no lograr ver nada. Ella me contestó que aquel hombre no tenía horarios y que podía hacerlo en cualquier turno, que ya había surgido algunos incidentes, pero callamos ya que vino el doctor Ramírez y nos preguntó si todo estaba bien, con un tono muy amable. Yo le contesté que le teníamos miedo a estar con los muertitos, era la primera vez que íbamos a limpiar aquel lugar. El doctor rió con una carcajada y le dijo a doña Delia que ella llevaba más de 15 años ahí en el hospital, que ya debería estar acostumbrada a todo esto. La señora Delia continuó con un
No, doctor, es algo que no podré acostumbrarme nunca. Aquel doctor también me preguntó si a mí me daban miedo los muertos. Yo le contesté que me daban miedo más los vivos que los muertos. Estos pobres muertitos, ya que pueden hacer. El doctor, con una gesticulación muy seria, me dijo: te equivocas. Hay cosas que la ciencia no ha podido explicar. En todos los años que he trabajado aquí, me ha sorprendido la infinidad de cosas que pueden hacer los muertos. Te parecerá tonto, pero en una ocasión me trajeron un cuerpo de una mujer que había sido secuestrada y torturada. Lamentablemente, cuando la encontramos, presentaba un grado de rigidez bastante avanzado. Yo era recién graduado, así que mi experiencia hizo que me pusiera muy nervioso, a tal grado de no saber qué hacer o por dónde empezar. En mi desesperación llamé a uno de mis maestros de la facultad para que me auxiliara. Cuando él llegó, comenzó a hablarle al cuerpo como si estuviera viva. Le dijo que tenía que ayudarnos para que ella pudiera reencontrarse con su familia. En ese momento fue que la rigidez de su cuerpo comenzó a desaparecer y de esa manera pudimos manipular con la facilidad para hacer la autopsia. Yo le dije: ay, doctor, pues ojalá un día de estos también le metan un estate quieto al mano larga de ese mentado Jaime. Al momento que decía eso, la señora Delia me hacía un sonido de callarme y decía que no molestáramos más al doctor y que mejor nos pusiéramos a trabajar. El doctor tan solo rió y se dio media vuelta para comenzar a trabajar. Nosotros hicimos lo mismo. Trabajamos tratando de hacer el menor ruido posible para no distraer al doctor. Después de algunos minutos llegó la hora de nuestro descanso, así es que le dijimos al doctor que saldríamos a cenar algo. Estábamos terminando de cenar cuando se acercó Andrés, uno de los guardias de seguridad del hospital, para ver si teníamos un encendedor para prender su cigarro. Le dijimos que no, y cuando estaba por irse pasó Jaime por enfrente de nosotros fumando, a lo que yo le sugerí que se lo pidiera a él. Andrés, algo enojado, más molesto, se negó inmediatamente y dijo que jamás le pediría nada a ese monstruo. Esto me saltó mucho la duda, por lo que decidí preguntarle por qué. Él me respondió que hace 5 años él había entrado a trabajar en el hospital y en una de sus primeras guardias, dando el rondín por la morgue. Había sido muy pesado, había bastantes cuerpos en la morgue y según le comentó un compañero, había estado en el turno de día y habían llegado muchos cuerpos. Esto provocó que al llegar a dar la vuelta comenzó a escuchar algunos sonidos. Él pensó que tal vez alguien en la morgue estaba trabajando, ya que eran como las 11 de la noche. Pensó que tal vez seguían trabajando. Llegó hacia la morgue y cuando entró estaba Jaime encima de uno de los cadáveres y se encontraba lamiendo y besando de una manera tan morbosa que aún hasta la fecha le producía náusea recordarla. Él se le fue a los golpes y al ver aquella escena tan atroz, llamó a la policía, pero cuando llegaron también llegó el director del hospital y le dijo que si no quería perder su trabajo y que lo acusaran de robo, debía decir que todo lo había inventado.
él por problemas personales. Se tuvo que obligar a mentir para salvar a ese loco, ya que necesitaba el trabajo, y lo peor fue que no era la única vez que lo vería haciéndole eso. En repetidas ocasiones lo habían visto mantener intimidad con los cadáveres. Yo le dije, sorprendía que el director sabía lo que pasaba y lo que hacía este tipo y no hacía nada al respecto. Yo les dije que teníamos que denunciarle y lo dije bastante molesta, a lo que la señora me dijo, aquí todos sabemos de las andanzas de Jaime. Si no decimos nada es por temor a que nos corran o que nos acusen de robo, como dice Andrés. Todos estábamos tan entretenidos en la plática que no nos dimos cuenta que nos habíamos pasado ya casi 20 minutos de la hora de comer, hasta que pasó el doctor dándonos las buenas madrugadas. Nos levantamos a toda prisa y nos dispusimos a trabajar. Muy curiosamente nos mandaron llamar para limpiar los baños de una área que no nos correspondían. Yo volteé a ver a la señora Delia bastante confundida, pero ella solo dijo que iríamos de inmediato. Le fui reclamando durante todo el camino por qué habíamos aceptado que limpiáramos aquella zona que no nos tocaba, y ella solo respondió que lo más seguro era que Jaime estuviera atrás de todo esto. Yo en tono burlesco le dije que qué tenía que ver con que fuera Jaime. Ella solo se rió y nos dispusimos a lavar los baños. Seguimos trabajando en silencio y cuando terminamos fuimos a avisar que ya habíamos terminado con la jefa de enfermerías, pero no había nadie. Doña Delia vio que teníamos que regresar a la morgue y pasamos todo el camino en silencio, cuando doña Delia me dice, ya ha de haber terminado ese cabrón, vamos a ver qué gracia nos dejó hijita. Y vaya sorpresa que nos llevamos, pues al abrir la puerta de la morgue estaba Jaime en el piso inconsciente, con los pantalones abajo y sin camisa. Tenía dos cuerpos sobre él. Una de las chicas que estaban sobre él estaba en el suelo como si le estuviera practicando un sexo oral, y la otra parecía abrazarlo muy fuertemente por la espalda como si lo estuviera apretando. Y se veía que era algo muy fuerte porque comenzaba a ver muy morado el pecho y la espalda de Jaime. Corrí rápidamente a pedir ayuda y a llamar a los médicos. Al llegar ellos quedaron horrorizados a ver tan escena. Dicen las personas que fueron a ayudar a Jaime que tuvieron que quebrar los brazos de las chicas para que lo pudieran soltar, y que aquella que tenía su miembro tuvieron que romperle la mandíbula. Desgraciada o afortunadamente perdió el miembro aquella noche Jaime. De esta manera ya no podría volver a abusar de cualquier otro cuerpo que llegara a la morgue. Ahora entiendo que el doctor Ramírez tenía razón. No solo hay que temerle a los vivos, sino también a los muertos, porque ellos también pueden tomar venganza. Tengo algunas otras historias que contaré y que me han tocado vivir en el hospital. Espero poder contárselas pronto. Muchas gracias por escuchar. Esta última historia, este último relato nos llegó de Anaís Veloz. Muchas gracias por tu relato. Este relato de verdad perturbador y que nos llena de esa repulsión al saber
lo que pasaba y más el trágico final, pues, como se dice, es algo que los muertos pueden hacer. Con esto, comunidad, hemos llegado al final y quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checar otros episodios que ya están arriba y si estos les gustaron les pido que le dejen un like, también que dejen su comentario para saber sus historias, sus relatos si es que tienen alguno, y que también me hagan el favor de compartir este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que así de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También comentarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo. También comentarles que en la parte de la descripción les dejo el enlace a las redes sociales, en donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, también en TikTok como Relatando el Miedo, y también en Facebook de esta misma manera, Relatando el Miedo. Así que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente, y también agradezco a aquellos que nos dejan su comentario en el canal de YouTube. Quiero agradecer a Melissa Arroyo, quien nos escucha desde Sinacatepec. Me parece que eso está en Toluca, donde, si no me equivoco, están por celebrarse las fiestas de la Virgen de los Dolores, las fiestas patronales que se dan a mediados de mayo. Melissa, corrígeme si estoy mal. Muchas gracias por tu comentario y espero sigas apoyando. Tomaré en cuenta lo que me estás comentando para futuras entregas y espero sigas siendo parte de esta bonita comunidad. Un abrazo hasta Sinacatepec, allá en Toluca. Muchas gracias por tu comentario. También quiero agradecer a los que nos ven en directo en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Quiero agradecer a aquellos que están: Donk7, Marksing, Trapsnat, Lurks, 8HBDs, 00-ella, 00 Ilaya o Alía, Arregres, 00-Alisa, 8ROE, ASMR-Miyu. Muchas gracias por estar en este directo. Gracias por estar en este capítulo 110 de Relatando el Miedo. Comunidad, me despido, no sin antes recordarles que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi.